Hola, el tema 1 se trata de conocer mitos y falsas creencias de la actividad física y del deporte y también de la educación física. Primero veremos una pequeña introducción, luego los mitos sobre la actividad física y el deporte y después algunos sobre la educación física. ¿Por qué hay mitos? Hay 4 causas por las que hay mitos. La primera es el desconocimiento de las bases científicas y biológicas. Cuando a alguien se le dice algo que no conoce, se lo cree. También hay programas de televisión, por ejemplo, esta campaña, la de Reebok, tuvo que pagar a todos sus clientes por publicidad engañosa. También hay anuncios, por ejemplo, que utilizan figuras esbélticas de los cuerpos y engañan sobre los beneficios del producto. Y también hay mucho intrusismo profesional en el ámbito de la actividad física y del deporte. Veamos algunos mitos sobre la actividad física y el deporte. Uno de los más arraigados ha sido que el agua con azúcar elimina las agujetas. Para ello tenemos que saber qué son las agujetas y qué las producen. Las agujetas son un dolor muscular después del ejercicio intenso que va en aumento, alcanzando su máximo dolor a las 24 horas y va disminuyendo progresivamente. Antiguamente se decía que eran pequeños cristales de ácido láctico y que esa sensación de pinchazo los producían esos cristalitos. Sin embargo, cuando ya se descubrió el microscopio electrónico hace mucho tiempo, en biopsias musculares no se vieron esos cristales. Y además el lactato, ese ácido láctico, se dice que en 1 hora después del ejercicio ya se ha eliminado totalmente del músculo. Además, los reptiles son los que más ácido láctico producen y no se han encontrado tampoco estos cristales. Y en los humanos, la enfermedad de McCarthy es una enfermedad que no son capaces de producir ácido láctico y también son sujetos que padecen las agujetas. Por tanto, ¿qué son las agujetas? Son pequeñas microroturas en la unión miotendinosa entre el músculo y el hueso, y para evitar que nos aparezcan las agujetas tenemos que dosificar los esfuerzos y hacerlo de manera progresiva y gradual, de menos intenso a más intenso, hasta que el músculo esté capacitado para asimilar esa carga de trabajo. ¿Qué se hace con las agujetas una vez que ya las tengo para eliminarlas antes? Se hace el mismo ejercicio pero con menor intensidad. ¿Para qué? Para que el músculo se irrigue de sangre, le lleguen nutrientes y regenere antes. Otro mito son que los batidos de proteína aumentan la masa muscular. Las proteínas por sí solas no aumentan la masa muscular. Sí que tienen una capacidad o una función estructural, pero por sí solas no se aumenta. El responsable de este aumento de fuerza es el correcto entrenamiento de fuerza. Es más, el exceso de proteína nos produce un aumento del tejido graso y una sobrecarga del riñón, porque tiene que eliminar todo este exceso de amonio de las proteínas. Otro mito es que los deportistas deben tomar suplementos vitamínicos. Las vitaminas son un grupo de compuestos orgánicos que no pueden ser sintetizadas por el organismo y necesitamos ingerirlas, pero en muy pocas cantidades. Y el consumo excesivo es tóxico. En algunas vitaminas, no se ha demostrado toxicidad, pero en otras sí, por ejemplo la vitamina A, que produce dolor en los huesos, puede producir irritabilidad, cambios de humor. Siempre hay que tomar suplementos vitamínicos bajo prescripción médica. Otro mito muy común es que, por ejemplo, hacer abdominales hace perder la grasa del abdomen. Por eso existe la actividad glúteos, abdominales y piernas en los gimnasios. Es un mito que la pérdida localizada de peso se produzca en función del ejercicio que hacemos. Nosotros utilizamos las reservas energéticas dependiendo de factores genéticos, enzimáticos, hormonales. Por eso las mujeres tienen forma de pera y acumulan las grasas en las caderas y los hombres la forma de manzana, acumulando la grasa en el abdomen. Otro mito es que el músculo se convierta en grasa y viceversa. Como pueden ver, la fibra muscular, que es alargada, y la fibra adiposa, la célula adiposa, no tienen nada que ver. Lo único que sucede es que cuando se deja de entrenar, se pierde masa muscular, las fibras son más pequeñas y se aumenta la masa adiposa. Pero una célula no se convierte en otra. Fisiológicamente es imposible. El metabolismo es diferente. De hecho, cuando se especializan las células, no se pueden convertir unas en otras. Otro mito es trabajar los abdominales superiores con los inferiores, en función del ejercicio. Por ejemplo, vemos aquí un ejercicio típico que dicen para trabajar los abdominales inferiores. El mismo nervio inerva el resto anterior del abdomen. Por tanto, no podemos hacer que se contraiga una parte y la otra no.
solo se han demostrado en sujetos muy entrenados que sean capaces de diferenciar este grupo muscular. Otro mito es que las grasas son malas y engordan. Hay que tomar un 30% de todo lo que comemos en grasas, porque hay grasas esenciales, por ejemplo el omega 6 y el omega 3. El organismo tampoco puede sintetizarlas y necesitamos ingerirlas. Tienen funciones muy importantes, por ejemplo, formar parte de la membrana celular o ser precursoras de hormonas. Otro mito es que los alimentos light adelgacen. ¿Qué es un alimento light? Un alimento light es aquel producto que tiene un valor energético con un 30% menos de calorías. Pero esta bajada de calorías no significa que reduzcan las grasas. También se puede reducir en azúcares. Y hay que tomar como referencia el producto. Por ejemplo, ¿cuál creen que tiene más grasa? ¿La mayonesa light o un donut? ¿Y más azúcares? Pues como pueden ver, la mayonesa light tiene 23 gramos de grasa por cada 100 gramos y el donut menos grasa, 17 gramos por cada 100 gramos. Hay que mirar la composición nutricional de los alimentos para no caer en estos mitos. Otro mito es que los alimentos integrales adelgacen. Tienen más calorías de hecho, entonces no pueden adelgazar. Ya si ingerimos calorías no podemos adelgazar. Pero son muy interesantes porque son fuente de vitaminas, de minerales y de fibra. Es más, tienen un índice glucémico bastante más bajo que los productos no integrales refinados y lo veremos en el tema 4. Otro mito es que el ejercicio físico provoque hambre. El centro regulador del apetito es el hipotálamo y es una tendencia psíquica. También depende de la cantidad el nivel de glucemia que tengamos en sangre. Por eso, cuando hacemos un ejercicio físico de alta intensidad, la glucemia disminuye de manera mucho más brusca y podemos sentir más hambre que si hacemos un ejercicio aeróbico. Precisamente este ejercicio aeróbico es el que está relacionado con la salud. Ya lo veremos más detenidamente también en el tema 4. Otro mito es pensar que con un partido a la semana o con salir a correr un día a la semana sois activo y saludable. El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda unas pautas de duración, de frecuencia y de intensidad, que ya veremos también en el tema 4. Y sobre los mitos de la educación física. Beber agua durante el ejercicio evita el flato o provoca flato. No podemos dejar que un niño no beba agua porque puede conducir a una deshidratación, que tiene consecuencias mucho peores. No se sabe por qué se produce el flato. Hay muchas teorías. Una es la oscilación del centro de gravedad o la irritación del nervio frénico, la irritación por la fricción, pero no podemos dejar que no beba agua. Otro mito es que la natación corrige las desviaciones de la columna vertebral. No hay evidencia científica que diga que se pueda corregir mediante un ejercicio físico una escoliosis estructurada. Sin embargo, siempre se recomienda que se haga natación. Es positivo, pero igual que es positivo mantener un estilo de vida activo. Los niños y niñas tienen mucha energía y están en constante movimiento. No es necesario promover que realicen actividad física porque son muy activos. Esto tampoco es cierto. De hecho, hay una tendencia mundial que hace que los niños cada vez padezcan más obesidad infantil. Internacionalmente se recomienda que en edad escolar acumulen por lo menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada. Otro mito es que tienes que esperar media hora para meterte en el agua después de comer o para hacer ejercicio. Esto depende de la intensidad del ejercicio y la temperatura del agua. Si la intensidad es muy alta, los músculos de nuestras extremidades necesitan la sangre que está en el centro del cuerpo para hacer la digestión. Entonces, siempre que la intensidad sea baja o moderada, no tenemos ningún riesgo. Y lo mismo sucede con la temperatura del agua, por el mismo motivo. Cuando comemos, el organismo no espera hacer la digestión después de comer. Simplemente cuando llega al organismo el alimento al estómago, empezamos a hacer la digestión. No espera ni media hora ni 10 minutos. Si la temperatura del agua no es muy baja, no está muy fría, la sangre puede estar en el centro del cuerpo haciendo la digestión sin problema y nos podemos bañar, por ejemplo, en el mar Menor en verano sin problemas. Si alguien tiene algún mito más, que lo envíe por correo, por favor.